Queridos amigos y queridas familias del mundo, muy buenas tardes. Como siempre, referimos en el lugar donde se encuentren. Hoy, 22 de julio, Día Internacional del Cerebro y asimismo Día Internacional de la Concienciación del X frágil. Esta maravillosa tarde, tarde-noche en algunos lugares, estoy con dos personas extraordinarias. Ante todo, quiero hacer un pequeño preámbulo para poder ubicarnos en estos dos días tan importantes. El cerebro es la pieza fundamental de tu funcionalidad en la Tierra, en este plano. Y si no perdemos el cerebro, como siempre dije, nos perdemos a nosotros. Y es parte de nuestra concienciación y autorresponsabilidad cuidar este hermoso órgano. Pero asimismo, hay muchísimas situaciones genéticas del desarrollo de trastornos del neurodesarrollo, que dentro de ello hoy se gestiona y se conciencia acerca de el X frágil. Para ello, me acompaña la doctora Liliana Dani, de Argentina. Ella es doctora bioquímica, especialista en genética molecular humana, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Y asimismo, nuestro querido David Agut Moreno desde Argentina, él es presidente de la Asociación X Frágil, X Frágil de Argentina, Álvaro Agut. Es miembro de la Organización Mundial de la Familia y representante en Argentina de la Organización Internacional de Personas con Discapacidad Sin Fronteras. Es fundamental que pongamos atención y foco en este maravilloso programa porque vamos a tener aportes maravillosos desde dos ámbitos. Un ámbito totalmente científico, si bien es cierto, compartimos muchísimo conocimiento sustentado desde la neurociencia, pero es fundamental que también ahora empecemos a mirar los aportes de la genética que están determinando las formas de estar a nivel epigenético y todos los avances que hay con nuestra querida doctora experta en bioquímica. ¿Por qué? Porque la genética ha avanzado tanto gracias a la tecnología que se está desarrollando la medicina de precisión, la farmacología de precisión, la nutrición de precisión. Todo ahora es mucho más exacto y se está aportando muchísimos conocimientos y avances para que la calidad del ser humano pues sea ella y sea un acto también de responsabilidad de cuidar la misma. Y a su vez vamos a también abordar todo el significado que ha desarrollado nuestro querido David Agut desde su mentoría y el acompañamiento a padres de familia dentro de esta realidad de lo que implica en la familia, el impacto en la familia y el acompañamiento, la aceptación, el amor, el abrazo dentro de esta línea diagnóstica que es una condición de vida y no una enfermedad. Querida doctora Liliana, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Es un placer contar con su presencia en este extraordinario programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a David. Este, bueno, nada, voy a intentar dar una breve explicación de qué se trata este síndrome. Nosotros nos dedicamos un poco más a la parte genética molecular en el laboratorio, o sea, no somos médicos, no estamos, no somos los que atendemos a los pacientes ni a las familias, pero sí somos los que hacemos el diagnóstico en el laboratorio. Así que un poco de eso les voy a hablar hoy. Eh, Digo esto porque por ahí surgen preguntas o cosas que tienen más que ver con la atención o con los tratamientos o esto de este síndrome, en donde nosotros los podríamos conocer o sabemos cómo se manejan, pero no somos nosotros las personas directamente involucradas en poder resolver esos problemas, sino que son los médicos genetistas o los neurólogos o los médicos de familia que cada familia pueda tener. Así que bueno, voy a compartir pantalla, eh, pero no está puesta donde tendría que estar, les pido disculpas. ¿Se ve bien ahí? Excelente.
Bueno, entonces, bueno, ahí como gracias por la presentación, Laura. Bueno, nuevamente yo soy Liliana Daín, pertenezco al Departamento de Diagnóstico del Centro Nacional de Genética Médica, de, que, en, que en Argentina depende de ANLIS, que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud. Y a su vez esto depende del Ministerio de Salud de la Nación. Y además, bueno, como ya lo han dicho, soy profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Que un poco para resumir un poco quiénes somos, bueno, recién lo explicaba, pertenecemos al Ministerio de Salud, pero nuestra institución está conformada por 4 departamentos. Nuestro departamento sería el departamento de diagnóstico y nosotros específicamente estamos en el área del diagnóstico molecular. Pero además está el departamento de clínica médica, es el departamento en donde, bueno, se atienden a todas las familias y a todos, es la que está en toda la parte de asesoramiento genético. Tenemos un departamento de experimental que también hace diagnóstico molecular e investigación, y por supuesto tenemos nuestro departamento de administración. Hacemos capacitación de recursos humanos, tenemos residencias de bioquímicos y pasantes, también desarrollo de tesis de licenciatura, de maestría y doctorado, damos cursos de capacitación. Bueno, participamos de programas nacionales de estudios genéticos conformando redes de trabajo. O sea, tratamos de ser lo más amplios posible, de abarcar varias áreas en todo lo relacionado con la genética. Recibimos, este es un mapa de nuestro país, está dividido en las 24 jurisdicciones que tenemos, que acá las denominamos provincias o jurisdicciones, porque algunas, como la ciudad de Buenos Aires, no es una provincia, pero bueno, nos derivan de todos los lugares del país. Estos que están todos pintados en azules son todos los lugares donde hemos recibido muestras. Estos que no están pintados no es porque no recibamos, sino que en general hasta ahora no nos han derivado. Y nosotros trabajamos en el área molecular desde más o menos el año 1993, realizando estudios a casi todo el territorio argentino, y en algunos casos hemos recibido algunas muestras de países limítrofes como de Bolivia o Paraguay. ¿Qué hacemos? Hacemos varias cosas, ¿no? Antes en un webinar que hemos tenido, al menos las enfermedades genéticas más o menos están catalogadas y son unas 6.500, 6.000 y pico. No hacemos todas esas enfermedades, sería imposible abarcar todas esas, así que tenemos algunas, al menos nuestro grupo, que trabaja con algunas de estas enfermedades. Empezamos ahí allá por el año 1993-94 con la deficiencia de 21 hidroxilasa, y a medida que fuimos creciendo, empezamos a incorporar otro tipo de patologías genéticas, como discapacidad intelectual, el síndrome de Strainer, el síndrome de fragilidad del X, que es el que vamos a hablar hoy, que es, digamos, más o menos alrededor de 2010-2012 lo incorporamos. Estudiamos algunas patologías que están relacionadas con la fragilidad del X, incorporamos cardiopatías congénitas, anomalías congénitas múltiples, otras ataxias como ataxia de Friedreich, Prader-Willi, etcétera, que estamos incorporando, y a medida que avanzamos intentamos incorporar más diagnósticos en para nuestro grupo. Acá no voy a entrar en detalle, pero un poquitito es la idea de que son las técnicas que usamos, son técnicas generalmente todas relacionadas con biología molecular, pero que se aplican para cada patología que necesitamos. Puede ser que el modo de abordar o el algoritmo tengan que ser diferente, y aplicamos varias de esas técnicas moleculares para llegar al diagnóstico. En la actualidad tenemos en total más de 5.600 muestras analizadas, y seguimos incorporando muestras y pacientes en nuestras investigaciones. Hoy vamos a hablar específicamente de la fragilidad del X, ¿sí? Y entonces vamos a entrar un poquitito en qué es el síndrome de fragilidad del X. Es un síndrome que ahora les voy a detallar, pero es un síndrome genético que tiene algunas pautas motoras y del lenguaje con retraso, tiene una discapacidad intelectual entre moderada y leve, tiene algunas facies, o sea, lo que nosotros llamamos unas caritas bastante típicas, en general son de cara alargada, tienen unas orejitas que pueden estar, como le dicen, un poco así hacia afuera. Tienen hiperlaxitud, bueno, tienen
trastornos del espectro autista, en algunos casos entre el 50 y el 70%. No necesariamente están presentes todas las características, a veces hay algunas, a veces hay algunas que están y otras que no están, pero en general, en líneas generales, uno puede definir que estos chicos tienen al menos alguna de todas estas características. Tienen en general macrocefalia, o sea que tienen una cabecita un poco más grande. ¿Qué es el síndrome de fragilidad del X? El síndrome de fragilidad del X es un síndrome que desde el punto de vista molecular o si quieren celular o de lo que pasa dentro de nuestro organismo, se caracteriza por tener como un sitio frágil en un cromosoma. Y vamos a ir desglosando cada una de las palabras difíciles que parece que digo acá. Un sitio frágil significa que de alguna manera uno parece que algo estuviera cortado, ¿sí? Que estuviera cortado, que es un lugar de un cromosoma, y ahora vamos a ver qué es un cromosoma, que está como cortadito. Si nosotros miramos al microscopio, lo que se veía antes, ahora les voy a contar, estos son dos cromosomas X, entonces se veía un cromosoma X de esta manera al microscopio y otro cromosoma X que parecía que acá pendía de un hilo, una frase. Entonces era toda una situación, un lugar donde parecía que había como algo que se iba a cortar. Esto está compuesto, digamos, un sitio frágil son sitios susceptibles de sufrir rupturas, compuestos por grandes expansiones de secuencias repetitivas. Ahora vamos a ver todo eso. En el cromosoma X se ubica un sitio frágil. Entonces empecemos por ver qué es un cromosoma. Un cromosoma es una estructura en la que se organiza el ADN de nuestras células. Son como los libros de una biblioteca que contienen la información genética. Si nosotros nos imaginamos una enciclopedia, entonces, o una cosa, entonces tenemos como distintos tomos. Esos distintos tomos son los cromosomas, que contienen información. ¿Qué información? La información del ADN. Y entonces, esto es lo que se vería más o menos. O sea, con esto seguramente estamos todos muy familiarizados con lo que se conoce como la doble hélice del ADN, que se organiza en una estructura como esta, que es un cromosoma, y esto está adentro de del núcleo de nuestras células. Y entonces, ¿qué es el ADN? Es una molécula que contiene la información genética de la especie almacenada en forma de código a través de unos compuestos químicos llamados nucleótidos, que también probablemente ustedes oyeron nombrar, que se nombran con los nombres de adenina, timina, citosina y guanina, o ACGT o ATCG. ¿Sí? Estos son compuestos químicos, en donde está almacenada toda nuestra información. Ahora, esta información se transmite mediante un intermediario químico, acá tenemos el ADN, se transmite por otra molécula que se llama ARN mensajero, y finalmente este compuesto químico el que traduce toda esa información. O sea, nosotros tenemos una información que está en forma de código y termina en otro compuesto químico que se llama proteína, que es que finalmente decodifica en el cual se decodifica toda esa información. Y son las proteínas las que van a llevar a cabo las funciones celulares. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando entendamos por qué se produce la fragilidad del X, vamos a ver que el problema es que no se produce una proteína determinada. Y esa es la causa de las cosas que vimos recién, de todas digamos, las características clínicas que tienen estos pacientes. Entonces, tendríamos que entender cómo llegamos al punto de que haya algo que no se produce. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es que todas las células de nuestro organismo contienen la misma información genética. O sea, todo nuestro ADN, todas nuestras células tenemos toda esa información. Ahora, ¿cuántos cromosomas tenemos? Digamos, para empezar a entender todo eso. Nuestra especie tiene 23 pares, o sea, 46 cromosomas, divididos de la siguiente manera. 22 pares que van desde los numerados así, del 1 al 22, y el par sexual, que en las mujeres es XX, es un X, son dos X, pero en el hombre es X e Y. Acá están los cromosomas en una fotito de un microscopio especial, y acá es como nosotros lo vemos a los microscopios y cómo los ordenamos cuando tenemos
miramos al microscopio los cromosomas, los ordenamos de mayor a menor y le ponemos el par sexual acá al final. Esto es un XX, esto es un XY. Tenemos 46 cromosomas y vemos que todo ande bien y esto es lo que miramos en los cromosomas. En las células sexuales hay un cromosoma de cada par. Entonces, en los espermatozoides están los cromosomas 1 a 22 más el cromosoma X o el Y. En algunos espermatozoides va a estar el X, en otros espermatozoides va a estar el Y junto con los otros 22 cromosomas. En los óvulos están los cromosomas del 1 al 22 y el cromosoma X en cualquiera de sus células. Entonces, ¿por qué? Porque se reduce a la mitad el número de los cromosomas para que una vez que se produce la fecundación y se forma el embrión, entonces volvamos a tener los 46 cromosomas que tenemos en nuestra especie. De nuevo, ¿por qué cuento esto? Porque vamos a ver que hay algunas enfermedades genéticas, no es en el caso de la fragilidad del X, pero que puede sobrar o que puede faltar alguno de todos estos cromosomas. Entonces, así es como se nos transmite la información de generación en generación, nos parecemos o no tanto a nuestros padres, pero en este ADN y en esta forma de transmitir la información es como nosotros vamos pasando de generación en generación la información de la especie. Ahora, todo esto puede fallar, puede haber algún error en todos estos procesos, y a eso nosotros le llamamos mutación, o que haya una variante, ¿sí? En este ADN. Y definimos una mutación o una variante como todo cambio permanente en las secuencias de bases de esas ADN, o sea, en esos nucleótidos que yo recién les conté, en esos compuestos químicos que yo les conté. Y los tipos de mutaciones pueden ir desde alteraciones, como yo les comentaba recién, en el número de cromosomas, como puede ser la trisomía 21 o lo que se conoce como el síndrome de Down. Y si vemos de nuevo los cromosomas ordenaditos, como les mostramos antes, acá en vez de ver 2 cromosomas 21, lo que estamos viendo es que este bebé tiene 3 cromosomas 21. Y eso va a dar una trisomía 21, o antes, ahora se lo intenta llamar más trisomía 21, pero probablemente esté más asociada o se recuerde más como síndrome de Down. Pero también puede haber mutaciones, o sea, un cambio de un solo nucleótido. O sea, una sola de estas ACGT que yo les conté antes. O sea, acá hay una T normalmente y se cambia por una C y nos pueden dar cosas como el albinismo, que también está en la especie humana. Por ahí algunos lo conocen. Era Copito de Nieve, que es un gorila albino que habitaba en Barcelona, en el zoológico de Barcelona. Entonces, ¿qué es el síndrome de X frágil? Desde el punto de vista genético molecular. Es un síndrome genético que está ligado al cromosoma X. De nuevo, repetimos, acuérdense lo que vimos recién, que teníamos 23 cromosomas. Entonces, en la especie humana, en el caso si el bebé es de sexo masculino, va a tener un X y un Y. En el caso de si es femenino, va a tener XX, ¿sí? Eh, en sus células. Esto y está difícil, pero no importa, vamos a tratar de explicarlo. Está causado por mutaciones que involucran la expansión de una región que posee, fíjense, estas 3 letras, CGG, en un gen, en una región de ese cromosoma, que es el FMR1. Y esto, digamos, estas son como cajitas que tienen esas 3 letras, ¿sí? CGG, 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 se repite, se repite. Y esto tiene un número determinado en la población, que lo vamos a ver acá. Por ejemplo, esta es un ideograma, o sea, un dibujito del cromosoma X, que acá se detalla en dónde está ubicado esta región, del FMR1. Y en esta región del FMR1 hay unas zonas de repetición de estas cajitas o de estos nucleótidos que yo les decía que se repiten mucho, CGG, CGG, CGG. Nosotros en general, en cualquiera de la población, tiene un número determinado de estos CGG que van
que en general van hasta 44, 45 repeticiones, una al ladito de la otra. Esto, lo que pasa en esta situación a nivel molecular, es que esto en muchos casos esto se tiende a expandirse, o sea, como que estas repeticiones, en vez de ser 40, 45, después empiezan a ser más, ¿sí? Pueden ir desde 45 hasta 54, y es lo que nosotros denominamos zona gris, porque no sabemos muchas veces si pueden estar implicados o no en alguna enfermedad. Hay lo que se conoce como premutación, o sea, como que está ahí borderline, ¿sí? Que en algún momento puede pasar a ser una mutación completa, y tenemos un número de repeticiones de 55 a 200, y cuando se producen más de 200 repeticiones es cuando se produce el síndrome de fragilidad del X. En el medio de todo esto, lo que pasa es que en el síndrome de fragilidad del X, lo que no se produce es eso que les conté yo antes, este intermediario que va traduciendo esta información, y no se produce la proteína. La ausencia de la proteína es lo que va a producir desde el punto de vista genético molecular el síndrome de fragilidad del X. Entonces, acá hay un cuadrito en donde en realidad nosotros podemos ver que cómo se hereda esto, porque esto se puede heredar, digamos, de una madre que es portadora de X frágil o una premutación, y entonces puede tener hijos sanos, pero también puede tener hijos afectados, tanto varones como mujeres. Es más frecuente en varones porque, como dijimos recién, las mujeres tenemos 2X, mientras que los varones tienen uno solo. Esta situación de que tenemos 2X las mujeres hace que se compense un poco la patología, y no necesariamente sea tan frecuente en mujeres como en varones, y también en muchos casos los síntomas de una niña afectada con fragilidad del X son menores. Es la causa más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria, y la frecuencia varía entre 1 en 4.000 o 1 en 6.500, dependiendo en varones o en mujeres, y probablemente después les comenten que hay algunos lugares, dependiendo de las regiones geográficas, puede ser todavía mayor. Entonces, la ausencia de esta proteína de FMRP es la que produce todos estos trastornos neuronales y en la plasticidad sináptica, y entonces son todos los problemas neurológicos o de algunas cosas del desarrollo que nosotros vemos en estos chiquitos afectados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de fragilidad del X? Contarles que más o menos desde que empezamos eh, con este diagnóstico, hemos analizado más o menos hasta ahora 2.100 muestras que nos han derivado para finalmente tratar de ver si son fragilidad del X. La mayor parte, porque siendo la primera causa, la segunda causa de discapacidad intelectual y la primera causa de autismo hereditario, entonces hay como un algoritmo en donde se intenta primero descartar fragilidad del X para después seguir con otros estudios. También, como hay variabilidad en la presentación clínica, a veces no es tan claro desde el punto de vista del clínico si puede o no puede tener fragilidad del X. Entonces, fíjense que de las 2089 muestras que analizamos, teníamos alrededor de 1.900 muestras que eran con pacientes. También analizamos parientes, por eso la diferencia, hermanos, padres, madres. Y encontramos 171 pacientes positivos para la fragilidad del X, y 69 familiares que eran portadores de la fragilidad. Esto da un rédito diagnóstico de alrededor del 9%, que es más o menos lo que está publicado a nivel mundial. Siempre partiendo de discapacidad intelectual o sospecha del síndrome. Entonces tenemos un algoritmo de varias partes. Simplemente yo les voy a contar cómo se hace. Este es un algoritmo que nosotros vamos viendo de a pasos
si nos da la cantidad de repeticiones normales mediante una técnica que llamamos PCR flu, ahora se la voy a explicar brevemente. Se descarta fragilidad del X. Si no logramos ver esto, entonces pasamos a otras estrategias en donde nosotros tratamos de, por otras metodologías, ver si esta región está amplificada o no. Y lo corroboramos finalmente con una última técnica, que es donde nosotros podemos ver una cosa muy especial que pasa en esta región, que cuando está muy amplificada, esta región sufre como una estructuración de todo ese DNA que nosotros lo podemos ver en una técnica que llamamos MLPA. O sea, como verán, para llegar nosotros a un diagnóstico positivo de un varón con fragilidad del X, pasamos por varias instancias, cosa de poder confirmar que ese pacientito posee fragilidad del X. Entonces, nada, simplemente contarles que nosotros lo que hacemos, no importa los detalles, pero lo que nosotros hacemos es sacar sangre, ¿sí? A nivel venosa, y en el laboratorio lo que intentamos hacer es estudiar estas regiones de CGG, 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 ¿sí? En esta región en particular del ADN, y nos vamos a un aparatito que es un secuenciador, y lo que miramos son estos piquitos fluorescentes, que lo que nosotros podemos, mediante estos picos fluorescentes, estimar el tamaño. Y de esa manera nosotros podemos estimar si está dentro del rango normal o si no lo está. Si no lo está, como les decía recién, pasamos a otras técnicas que son parecidas, pero no exactamente iguales, y en donde a nosotros lo que nos permite ver, por ejemplo, son como patrones diferentes de estas regiones, que si es normal nos da este patrón de piquitos, y si nosotros tenemos una premutación nos da como esta imagen de serruchito, y nosotros podemos ver, de acuerdo a la cantidad de repeticiones, si está en el rango de la premutación o si va a estar full mutado, o sea, en el rango de la full mutación. ¿Ven? O sea, esto acá, este patrón es diferente a y de acuerdo a cómo nosotros vemos los patrones, podemos descartar si están o no, en qué rango más o menos podrían estar esas repeticiones. Y por último, es lo que les decía antes, hacemos este, un último estudio en donde vemos esta estructura diferente que es una metilación, no importa el nombre, pero que a nosotros nos permite ver si esta región se condice con la condición de fragilidad del X, y hay muy pocos casos, pero que también se dan, es que no se deben a esta expansión de repeticiones, sino que está ausente directamente esta región. Entonces la proteína no se produce porque directamente en el ADN no está esa región. También la podemos ver de esta manera y con esta tecnología. Bueno, más o menos esta es una idea de que les quisimos transmitir cómo se trabaja con fragilidad del X. Estas somos este es el equipo con el que trabajamos en fragilidad del X. Bueno, esta soy yo. Tania Castro es la técnica de nuestro grupo. Aldana Claps es bioquímica y preparó también varias de todas las diapositivas que estamos viendo acá. La doctora Melissa Taboas también es parte de nuestro equipo, y Julieta Laiseca, doctora también, Julieta Laiseca. Estamos todas trabajando prácticamente en la mayor parte de las enfermedades genéticas que les nombré antes, algunas más abocadas a uno de las enfermedades que las otras, pero bueno, intentamos que el diagnóstico genético de las enfermedades que estamos manejando, hacerlo de la mejor manera posible y accesible a toda la población. Lo que les quería comentar es que, bueno, acá les dejamos nuestros contactos, están escritos podríamos agregar acá, perdón, voy a hacer un cambio. Ya está, agrego esto para
para los países de la región, si nos quieren contactar, o nos escriben a Diagnóstico Genético. Nosotros somos un centro público, dependemos, como les dije ya, del Ministerio de Salud. Estamos a disposición para todos los hospitales públicos de nuestro país. Así que cualquiera que pueda necesitar un estudio de esto, con una orden de deriva médica y en lo posible, si fuera un genetista de derivación de genetista mejor, nosotros le podemos hacer el diagnóstico genético de síndrome de fragilidad del X. Nada, queremos poder llegar a la mayor parte de la población de Argentina, y si nos contactas de países limítrofes, podemos tratar de ver cómo podemos, eh, no me sale ahora la palabra, pero coordinar eso, coordinar la deriva de las muestras. Pero bueno, desde ya que nos pueden contactar como quieran, nos llaman o nos escriben ahí a Diagnóstico Genético. En realidad, Diagnóstico Genético les pueden dar toda la información de todas las muestras de cómo derivar la muestra o de cómo hacernos llegar la muestra. También atendemos, como les decía, en el servicio de clínica a los pacientes, así que si alguno nos está escuchando de Argentina, vive en Buenos Aires o no le complica venir al Centro Nacional de Genética Médica, puede pedir un turno con genética clínica, que los van a asesorar y los van a contener y los van a orientar en todo lo que pueda hacer este síndrome y los otros que estuvimos estudiando. Yo después, de cualquier manera, si quieren, les paso un contacto más personal de mi mail, cosa de que si tienen alguna duda o si quieren contactarnos por algo, lo puedan hacer. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido relativamente clara y no sé si tenemos preguntas. Este, Doctora Liliana, muchísimas gracias. Realmente es fundamental todo el aporte que desarrollan por el diagnóstico preciso a nivel genético, que es importante para que a nivel multidisciplinario se pueda abordar y este sea de precisión y tenga los resultados adecuados, porque lamentablemente cuando no hay la accesibilidad de estas pruebas, de estos estudios a nivel genético, el diagnóstico es erróneo, el abordaje es erróneo y por tanto no hay un abordaje que complemente y ayude a sobrepasar sí, o a tener calidad de vida en todos estos aspectos y sobre todo en las líneas que nos ha compartido. sí, Muchísimas lo que gracias. sí, lo que quería comentar un poco, que antes estuvimos hablando un poco de la importancia del diagnóstico, más allá de, Así es. de la posibilidad de un tratamiento, obviamente que es muy importante, pero muchas veces todos esos tratamientos se basan en un diagnóstico de certeza. Entonces, en la medida en que nosotros podamos brindarles ese diagnóstico de certeza, es probable que también el acceso a la medicación y a los tratamientos sea mejor y más adecuado. Así que es un poco Definitivamente. eso lo que nosotros tenemos en mente. No estamos en el desarrollo ni de medicamentos ni de terapias y qué sé yo, no al menos desde el Centro Nacional de Genética Médica hoy por hoy, pero sí en esto de poder brindar el diagnóstico más preciso que podamos dar. Y esa precisión es fundamental. De ello Sí, depende la vida de ese ser humano, definitivamente. totalmente. Muchísimas gracias. No, al Les contrario, mando un gracias gran a usted por la abrazo invitación. con Gracias. muchísimo cariño. Gracias. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido David Agut, también desde Argentina, que él es presidente de la Fundación X Frágil, Álvaro Agut. Querido David, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a la hora que nos vean. Doctora, un verdadero placer, como siempre, poder estar aquí. Hoy es un día muy importante para nuestra asociación, es un día muy importante para todas las familias con hijos con síndrome X frágil. Hoy es el día 22 de julio, Día Internacional del Síndrome X frágil. Es un día, posiblemente podamos decir que es un día de celebración, es un día de hacernos visibles, es un día
de mandar mensajes de fe, de esperanza. La verdad que ha sido un verdadero placer poder compartir con la doctora Liliana toda esta información, porque desde mi punto de vista creo que la parte técnica también tienen que conocerlos. No es preciso solo que a lo mejor un familiar o un padre, ¿no? Puede ser un tío, no, o sea, lo importante es que todo ser humano tenga un poquito de conocimiento. Como dicen en mi tierra, y me imagino que en muchas tierras del mundo, el saber no ocupa lugar, ¿no? Y la verdad es que la información que nos pasó la doctora es de vital importancia para conocer un poquito más sobre el síndrome X frágil. Yo les puedo contar lo mismo, pero desde una parte como más civil, como más humana, como no tan técnica, siempre haciendo un pequeño resumen de lo que es la patología del síndrome X frágil. Bueno, el síndrome X frágil es la primera causa de diversidad intelectual hereditaria o de discapacidad intelectual hereditaria, como ustedes quieran llamarlo. Depende de cada zona geográfica del mundo, pues hay veces que de cada 2.000 personas, una nace con síndrome X frágil, hay otras que cada 4.000 personas, pero el promedio mundial es que cada 4.000 personas que nacen en el mundo, uno nace con X frágil. Y en lo que serían en las nenas, cada 6.000 nenas, una nace con síndrome X frágil. Está considerada como una EPOF, que EPOF es una enfermedad rara o enfermedad poco frecuente, aunque yo siempre insisto en esto, ¿no? Que de raro o de poco frecuente, pues tiene poco porque cada vez hay mayor densidad de población afectada con el cromosoma X dañado, por decirlo de alguna manera. Hoy, que es un día tan especial para tantas familias, contarles que desde la Asociación X Frágil Argentina Álvaro Gut nos hemos volcado mucho. El año pasado hicimos una especie de vídeo donde nuestros hijos eran los protagonistas, ¿no? Donde cada mamá hablaba de lo maravilloso que es su hijo, de lo evolucionado que está pintando. Otro decía, bueno, que mi hijo pues se desenvuelve muy bien en el deporte y cada uno contaba lo mejor que su hijo ha podido ir desarrollando en esta corta vida, ¿no? En los años que tienen. Porque la mayoría de papás de la asociación tenemos hijos entre cero, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿no? A 20 años aproximadamente. Como ustedes sabrán, la Asociación X Frágil Argentina no es una asociación que tiene muchos años, somos una asociación muy joven, pero con muchísimas ganas de hacer visual el síndrome X frágil, ya sea en Argentina, ya sea en cualquier parte del mundo, porque la idea es que cada vez más seres humanos conozcan de esta patología. ¿Eh? No es poco decir que es la primera causa de diversidad intelectual hereditaria. Bueno, contarles un poquito la temática de este año. Este año queríamos nosotros que los papás fueran los protagonistas. Esos superpapás, ¿no? Que tienen esos superpoderes y que involucran a cada uno de esos familiares para que se fortalezcan y para que sean más fuertes y que para que de alguna manera puedan acompañar a papás que recién reciben ese diagnóstico. Un diagnóstico que muchas veces cae como un balde de agua fría, otras veces no, porque un mismo padre, una misma madre, un matrimonio va generando un proceso y poco a poco se va enterando de lo que puede ser que tenga su hijo. Cada familia es un mundo, cada familia lo recibe de una manera, cada ser humano lo puede tener mayor contención o menor contención. También yo siempre digo que es muy importante que cada familia puede recurrir a una asociación, porque dentro de las asociaciones existimos personas que nos consideramos mentores. El mentor es una persona que acompaña a ese papá y a esa mamá en ese proceso. Normalmente las familias recurren al mentor como último salvador, entre comillas, ¿no? Porque principalmente recurren a un médico, que el médico hay veces no, siempre, pues les va a hablar de una manera mucho más técnica y que el padre o la madre pues no comprenden. Intentan hacer todo lo posible y se esfuerzan
en agarrar un libro y mirarlo y darse cuenta, ver un poco qué es lo que es el X frágil, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos X qué? ¿Qué es eso del X qué? Bueno, así que creo que no es importante, es importantísimo que puedan recurrir a las asociaciones porque nosotros, desde la experiencia, podemos acompañar a esas familias. Entonces, muchas veces los papás, tanto mamá como papá, llaman a la asociación y lo que quieren es escuchar a un padre o a una madre que les cuenten que, cómo ha sido el proceso, pero normalmente no suelen preguntar, o sea, su tranquilidad es escuchar a otro padre que diga, mira, mi hijo ya tiene 20 años, mi experiencia fue así, no te lo tomes tan a la tremenda, porque tampoco no es tan como nos pensamos. O sea, evidentemente, una persona con discapacidad tiene una discapacidad, evidentemente, pero tanto es discapacidad para una cosa, pero tiene capacidad para muchas otras, ¿eh? Entonces, como digo siempre, no es el fin del mundo. En nuestros hijos con síndrome X frágil es el principio de una hermosa relación de amor, porque estos seres de luz vinieron a este mundo a entregarnos lo que es la palabra amor, amor incondicional. Son seres maravillosos que no conocen de lo que es la maldad, sí de la picardía, ojo, pero no conocen lo que es la maldad. Así que realmente hemos querido este año hacer un vídeo conmemorativo celebrando el día 22 de julio, el Día Internacional del Síndrome X Frágil, pero mandando cada padre. Hemos tenido la colaboración de padres desde Cuba, de Ecuador, varios de Brasil y el resto de Argentina, y yo me dividiría un poquito entre Argentina y España, ¿no? Ya que resido aquí en Argentina. Y hemos querido mandar ese mensaje, como les decía, de superpapás, de superpoderes, para que puedan comprender estos padres nobles que no están solos, que no es el fin del mundo, que estamos aquí muchos papás que ya tenemos superpoderes adquiridos, para que podamos acompañarlos en este proceso, para que el camino sea lo más fácil posible y que todo esto que a lo mejor ellos desde un principio pueden entrar en un bloqueo en el cual, che, ¿y ahora cómo avanzo? ¿Cómo puedo tirar adelante? Bueno, estamos las asociaciones para poderles acompañar, estamos los mentores para poderlos acompañar en este proceso, como repito, desde la experiencia. Es fundamental y como a veces comentamos, me hubiese encantado a mí hace unos años atrás haber conocido a un mentor, haber conocido una asociación que me acompañase desde la experiencia y me hubiese ayornado más el camino. Hasta que hace unos 3 años atrás pude conocer a la señora Florencia Braga, que es una de las coordinadoras y gerente de ALAPA, ¿no? De la Alianza de Pacientes Argentinos, que bueno, nada, desde su experiencia me dijo David, arranca con la asociación para divulgar el síndrome X frágil, que desgraciadamente es muy desconocido y que involucra a mucha cantidad de población. Y es una realidad como un templo, porque bueno, nos dedicamos a dar charlas por todo el país y nos estamos dando cuenta que es que el desconocimiento ya no es solo desde la parte del ser humano civil, ¿no? El que estaba en la calle, sino que el desconocimiento también es por parte de muchísimos profesionales de la salud. Oye, esta reivindicación también viene para decirle a estos profesionales de la salud que hay veces que no tienen sitios donde poder recurrir para derivar a unos pacientes para que hagan un estudio genético y diagnostican a cualquier persona con TEA, que es trastorno del espectro autista. Y como bien nos ha dicho la doctora Lilian, hoy tenemos el CENAGEM, me comprende, que es el Centro Nacional de Genética, donde gratuitamente se pueden mandar las muestras desde cualquier punto del país y ellos les van a hacer un estudio verídico 100%. Anteriormente tuvimos otro Zoom que estuvimos hablando y algo que nos han preguntado ha sido que si es 100% verídico. Y bueno, la respuesta de la doctora ha sido que hasta que no dan al 100% no terminan de dar una respuesta. Ya tengan que hacer el ensayo una, dos, tres o cinco veces, las que haga falta. Y eso es muy valedero y muy importante
y la verdad es que, como les he dicho antes, para mí es un orgullo poder haber estado compartiendo estos dos directos con la doctora y su equipo de trabajo, evidentemente, porque la verdad que me quedé asombrado y de todo lo que se necesita, ¿no? Para poder dar ese diagnóstico. Y algo que tienen que recordar mucha gente es que de todo el diagnóstico desde el año 93 en adelante es valedero. Del año 93 hacia atrás no es valedero. Eso es fundamental. Así que si alguna vez alguien ha recibido un diagnóstico antes del año 1993, evidentemente debería de volver a hacerse esa prueba porque no es fácil de que, o sea, perdón, es fácil de que pueda ser erróneo. Hoy sí que podemos dar a ciencia cierta que era así, con un análisis de sangre y después toda la magia que ponen este equipo de trabajo, podemos tener ese diagnóstico que es fundamental para que nuestros hijos puedan empezar con las terapias de estimulación y tratamiento que corresponden. Después, comentarles algo que nos llena de los ojos de brillo, de ilusión, de armonía y de mucha fe y esperanza. Que bueno, en este año 2024 se cumplen 81 años de que se descubrió el síndrome de Martin-Ambel, que eran dos científicos que un día se encontraron en una familia y esta familia tenía unos rasgos muy particulares, ¿no? Tenían la carita muy alargada, las orejas muy pronunciadas, tenían la frente muy grande y el mentón también, por no mencionar otras partes del cuerpo también bien grande. Entonces, bueno, vieron que tanto los padres como los hijos, bueno, que presentaban las mismas condiciones genéticas, aparte del retraso madurativo que tenían. Entonces, bueno, este síndrome se fue estudiando, pero el síndrome se llamó síndrome de Martin-Ambel. Por el paso del tiempo, y creo que muy acertadamente, el síndrome de Martin-Ambel, que eran estos dos científicos, pasó a llamarse síndrome X frágil. ¿Y por qué X frágil? Bueno, porque si ustedes ven el cromosoma y ponemos la mano así y vemos las otras dos partes que quedan del cromosoma, parece una mariposa vista desde lateral. Si ustedes se fijan en el logotipo de la Asociación X Frágil Argentina Álvaro Gut, van a poder ver que hay como media mariposa y después hay un relojito que ahí marca la 1-5, que es la hora que nació Álvaro. Bueno, nosotros quisimos darle esa imagen, como muchas asociaciones también lo hacen, porque no hace tantos años pasó a llamarse síndrome X frágil y en representación está esa mariposa porque la mariposa representa la hiperactividad de nuestros hijos, después representa la fragilidad también y también, como les decía, es como que estamos viendo una mariposa de lado, que es una mariposa que hay una parte que no está dañada y la otra que sí que está dañada. O sea que tenemos una parte del cromosoma dañado y el otro no. Así que creo que ha sido muy acertado el poder simbolizar el síndrome X frágil con esa mariposa. Eh, Después quería comentarles también algo muy importante y como les decía, que como hace hace 81 años que no tenemos ningún tipo de medicación para lo que es el síndrome X frágil, hoy podemos decir ya que dentro de 3 o 4 años más o menos, la Unión Europea ya catalogó a una medicación como medicación huérfana con un número y esa numeración y esa medicación está en fase 3. O sea, cuando llega a fase 4, esa medicación va a poder comercializarse y va a ser pues, esa esperanza que tenemos para nuestros hijos que va a poder hacer que mejoren la calidad de vida de nuestros hijos entre un 20, un 30, un 40 o un 50, no lo sabemos. Bueno, ventajas de esa medicación. La medicación no sabemos cuál saldrá primero, ¿no? Pero bueno, esta es la que vemos que está más cerquita. Esta se llama Zatomislast y esta medicación huérfana eh, va a ayudar a mejorar el sistema, a mejorar, no, a equilibrar el sistema nervioso central de nuestros hijos, que hoy, evidentemente, el sistema nervioso central no está equilibrado. Después, al poder equilibrar el sistema nervioso central de nuestros hijos, ellos van a poder hacer una mayor retención de palabras. Y al poder retener mayor cantidad de palabras,
van a poder sociabilizar más porque van a poder retener mayor cantidad de palabras. Entonces, van a poder configurar mayores frases y eso les va a motivar a poder estar más en contacto con más gente y poder explayarse más a sus anchas. Como digo yo, solo con que pudiese mejorar un 20%, también dependiendo qué caso, ¿no? Pero, por ejemplo, hijos con que suelen decir 7, 10 palabras aproximadamente y que pudiesen llegar a decir 30, 40 palabras, sería un logro, vamos, un logro increíble para la ciencia y un logro increíble, evidentemente, para nuestros hijos, porque muchas estereotipias ya bajarían también. Las estereotipias es cuando tienen estos aleteos en las manos y tal. Y sinceramente, por ejemplo, poniendo el caso de mi hijo, ¿no? Y de muchos nenes que conozco, creo que sería muy importante ese poder de sociabilizar, aunque también tengo que reconocer y siempre digo que así como el trastorno del espectro autista tiene muchas ramificaciones como es X frágil, Asperger y así un sinfín, bueno, el X frágil también tiene muchas ramificaciones. Entonces hay nenes que sociabilizan más y hay otros nenes que sociabilizan menos. Hay nenes que son más interactivos y hay otros que son menos interactivos, ¿no? En el caso de Álvaro es un nene muy sociable, muy amoroso, muy afectivo, pero hay nenes también que, bueno, evitan el contacto físico, por ejemplo. Así que este año es un año de adrenalina, es un año de superpadres y es un año de buenas noticias. La verdad que el día que me enteré de que existía esta medicación, el día que me enteré también de que en Canadá también hay un laboratorio que ha buscado un compromiso, aunque hay varias maneras de buscar el compromiso. Hay laboratorios que dicen que están buscando la cura. Yo, según lo que he estado hablando yo con diferentes doctores, y la cura inmediata es imposible, porque genéticamente ya tenemos un gen que viene dañado de fábrica, ¿no? Entonces, es casi no es imposible que pueda llegar a ocurrir, pero sí tener una medicación específica para el síndrome X frágil, ya que hoy nuestros hijos, que si el que toma algún psicofármaco que lo necesita, es de otro tipo de patología o a lo mejor otra enfermedad como puede ser la esquizofrenia. Pero ese tipo de medicación, que no existe ninguna hoy para el X frágil, pues les va bien a nuestros hijos porque les ayuda a estar aquí en tiempo y forma, a estar más relajados, de alguna manera a no estar tan hiperactivos ni ponerse tan nerviosos y quizás a veces a no tener tanta necesidad de adelantar los pasos que vamos a seguir haciendo. Así que el mensaje de este año es hacia esos papás nobles y las palabras mágicas sería quédense tranquilos que no están solos. Muchísimas gracias y te agradezco todo este tiempo dedicado y nada, comentarles también que hemos hecho bastante ruido para que todas las municipalidades, alcaldías, ayuntamientos de cualquier parte del mundo que estén iluminados con los colores del X frágil, que es un azul violetáceo. Ya tengo papás que colaboraron en el vídeo que me están mandando imágenes de las municipalidades. En Córdoba, por ejemplo, se va a iluminar un estadio de fútbol y creo que la municipalidad también. En Pergamino se iluminó la municipalidad y yo ahora cuando termine este Zoom me voy a ver la municipalidad de Mar del Plata, que así me confirmaron que iba a estar iluminada. Así que es un verdadero placer, un orgullo. Y nada, verdad que es el mejor regalo que pueda recibir. Gracias, doctora. El mejor regalo que puedas recibir en el día de tu cumpleaños, de tu onomástico, que casualmente dentro de estas diosidencias, permítanme salir del modo orador para irnos a galería y estemos los tres juntos. Ante todo te mando un gran abrazo con mucho, mucho cariño, mucho amor, querido Augusto, porque, David, porque hoy es tu cumpleaños. Y es una Gracias. celebración de estas hermosas diosidencias porque coincidió con el Día Internacional de la Concienciación del síndrome X frágil. Y definitivamente todo lo que estás logrando mediante tu institución, todo lo que estás movilizando con todo este apoyo desde la OIPD es maravilloso y digno de felicitarte. Cuando yo te escucho hablar a ti, escucho el amor hecho palabra,
que se va direccionado en acciones. Y eso me hace y despierta en mí una admiración profunda. ¿Por qué? Porque definitivamente el hecho de tener hijos en la familia, que nazcan hijos que tengan una línea diagnóstica de trastorno del neurodesarrollo, afecta a la familia y a veces debilita los vínculos de esa familia, confunde, porque hay un proceso natural de duelo. Este duelo es natural, tiene que terminar dentro de la aceptación, el amor y sobre todo el apoyo para entender que son condiciones de vida y que requieren un diagnóstico preciso para dar el abordaje y el acompañamiento psicoterapéutico, neurológico, psiquiátrico de manera adecuada. Aquí nuestro querido David acaba de comentar de un fármaco que está siendo diseñado específicamente para el X frágil. A eso me refería al inicio en lo que es la medicina de precisión. Y gracias a los aportes de la genética se está desarrollando medicina de precisión, nutrición de precisión. Estamos en avances muy grandes de tecnología. Y esto ayuda a que nuestros científicos, nuestros doctores especialistas biomoleculares, como nuestra doctora acá, pues aporten con sus conocimientos y con estas líneas diagnósticas y estos estudios tan importantes para abordar de manera multidisciplinaria, porque si no tuviéramos todos los aportes de la doctora Liliana y todo su equipo y de otros centros dedicados a ello, pues no tendríamos una línea diagnóstica específica ni cómo abordar, y la ciencia de alguna manera no sería esta que necesitamos, que respete al ser humano y su propio desarrollo. La vida se está prolongando cada vez más. Asegurémonos de que esa longevidad sea desde el amor y el acompañamiento a uno mismo y a nuestra familia. Y también quiero mencionar que es fundamental asumir la responsabilidad en el acompañamiento de nuestros hijos. No es simplemente mirarlos, aceptarlos o hacerlos de lado. Estamos hablando de sociedades inclusivas. Estamos hablando de educación inclusiva. Mas esta realidad no se va a dar si no empieza por la familia. La familia es el vínculo más sólido para ser inclusivo, integrativo, y luego se expande a los centros, porque el otro niño que está en la parte educativa no va a hacer bullying, porque va a entender, va a tener este conocimiento de abrazar las diferencias en la neurodiversidad, en lo neuroatípico, porque sí hay muchas líneas diagnósticas, condiciones de vida diferentes, como dijo y compartió nuestro querido David, es la expresión emocional, la expresión intelectual, la manifestación es diferente, los cerebros son diferentes, ¿ok? Y lo diferente se tiene que mirar desde el amor y la aceptación. Y asimismo hay un espectro muy grande de manifestaciones leves, mayores, en diferentes formas y ángulos de la integridad humana. Abracemos con amor todas estas diferencias, seamos sociedades, familias inclusivas, integrativas y sociedades. Y aquí me encanta algo que siempre dice mi querido David acerca de normalizar, ¿verdad? Ahí tienes yo te invito a compartir y te comento que no he podido descargar el video, así que este video de saludos de papás felices lo vamos a compartir luego de este programa porque no En me otro puedo. momento, no hay Sí, problema. sí. Realmente la palabra es naturalizar, naturalizar porque, o sea, Naturalizar. sí, evidentemente decir a las cosas por su nombre, porque si una persona tiene una discapacidad, no hay que minimizarlo, es una persona con una discapacidad, pero que también es capaz para otras cosas, ¿eh? Pero cuando nosotros empezamos a naturalizar y a tratar a nuestro hijo como uno más de la familia, las cosas empiezan a ir mejor. No podemos descartar a nuestro hijo o no podemos tratarlo como un niño discapacitado porque si no estamos haciendo, no le estamos haciendo ningún bien. O sea, les voy a poner un ejemplo tan simple y tan tonto, ¿no? Como que yo estoy en mi casa y yo a mi hijo le digo, papá, terminé, ¿terminaste ya? Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora, hijo? Y bueno, los platos. Él dice, los platos, dice, agarra los platos, los lleva a la piletita y empieza a lavarlos, porque le encanta jugar con la espuma y el contacto este de la espuma y el agua es como bastante terapéutico para él y siempre me manejé así.
Evidentemente hay cosas que le cuestan hacer, pero como atarse los zapatos, pero por ejemplo ponerse un jogging o un bucito o eso, pues siempre intento que él colabore lo máximo posible, al igual que estar en un restaurante y aprendió a esperarse a que todos estuviesen en el plato de comida, los que estábamos en en esa misma mesa, y una vez que estemos ahí en la mesa, pues nada, que todos podamos comer a la vez. Porque antes se cabreaba. Antes estábamos, por ejemplo, en un restaurante, entrábamos y veía las bandejas de comida pasar y papá, como que tenía él que, y como que se cabreaba porque no llegaba la comida. Hasta que, bueno, poco a poco y le fui explicando que primero van unos, después van otros, y a medida que va llegando la gente, pues la gente le van entregando el plato. Así que, bueno, son cositas que durante ese proceso uno a lo mejor puede decir, wow, qué complicado esto, ¿no? No es tan complicado, no es tan complicado. ¿Por qué no es tan complicado? Porque yo recuerdo, y pongo siempre este ejemplo, pongo el mío porque me lo sé de memoria, y yo cuando era chiquito era muy rebelde, me comprendé, muy. Yo creo que mis padres tuvieron mucho trabajo conmigo, muchísimo. Todo el trabajo que con Álvaro no tuve. Con Álvaro tuve que aprender a ser una persona con X frágil. Entonces, cuando yo me introduje el X frágil dentro de mi ser, ahí empecé a comprender a mi hijo. Y a partir de ahí de empezar a comprender a mi hijo, empecé ya sus actitudes y empecé a ver qué es lo que él disfruta, qué es lo que le estimula, por qué él aletea y se pone nervioso. Y entonces todo esto es un proceso, lleva un tiempo, es totalmente entendible, pero prefiero a mi hijo que a ese David cuando tenía 6 o 7 años. Así que bueno, pobres de mis padres, ¿no? Que en paz descanse, pero bueno. Esta era una simple anécdota, pero es real como la vida misma. Por eso les digo que tener un hijo con síndrome X frágil es hermoso. Lo único que hay que darle calor y amor a ese ser, porque él te lo va a entregar, ¿eh? Olvídense que te va a entregar amor puro y duro. No entregar otra cosa más importante que ese amor. Gracias. Cualquier condición o trastorno del neurodesarrollo, tener un hijo siempre se ven, cuando entramos en aceptación encontramos la bendición, porque es la línea diagnóstica importantísima para acompañarlo y brindarle todo el apoyo requerido, pero es la potencialidad humana y sus talentos que por otro lado tiene que ser enfocado. Y sí, cuesta más. Y qué bonito entrar en la línea diagnóstica para poder entender a mi hijo y no etiquetarlo, no separarlo, no sobreprotegerlo. La sobreprotección genera mayor discapacidad que Claro, propiamente el yo, acompañamiento. por ejemplo, discúlpeme, doctora, por ejemplo, esto de, uy, pobrecito, uy, tal, no, pobrecito, nada, no. Si hay que poner límites, hay que ponerlos, los límites, como le ponemos al hermano, y muy importante que si algún hijo con X frágil tiene un hermano o hermana o lo que sea, es fundamental también que es hacer colaborativo a ese hijo. ¿Por qué? Porque si no, ese sí que se va a sentir ese hijo un poquito desplazado, como que todo el amor va destinado para este hijo con discapacidad. Entonces tenemos que hacerlos partícipes a los dos y ese hijo que no tiene discapacidad va a ser un hijo más comprensible, va a ser una persona en un futuro más instruida y nada, va a tener una vida mucho más agradable porque ya desde su base, desde su infancia, se ha criado al lado de un hermano que tiene una pequeña falencia que evidentemente con el apoyo, por eso hoy esa palabra de bullying ya, yo aquí en Argentina yo es que ni no, la desconozco. Sí, en España hemos sido más del bullying y tal, al menos cuando yo era más pequeño, pero hoy yo creo que la gente está con una conciencia muy superior, sabiendo que cualquier persona puede tener cualquier tipo de patología y recordando siempre que cada 100 personas que nacen en Argentina, por ejemplo, uno nace con trastorno del espectro autista y en Estados Unidos cada 100 personas que nacen, 56 nacen con trastorno del espectro autista. Ahí sea de un grado más mínimo o un poquito más superior. O sea, no son datos menores, ¿eh? Por eso es importante el acompañamiento, por eso es importante ser más solidarios y, evidentemente, como digo siempre, hacer ruido en este tipo de fechas tan importantes como es el día 22 de julio, Día Internacional del Síndrome X frágil.
Excelente, querido David. Muchísimas gracias. Doctora Liliana, le invito a dar unas palabras de despedida a este maravilloso programa. Gracias, Laura. Bueno, nada, encantada de haber participado. Les agradezco mucho la posibilidad de que hayamos podido compartir esto. Fue también muy grato para nosotros poder escuchar desde otros ángulos, ¿no? Lo que significa para los padres y para las familias la fragilidad del X. Como le dije en algún momento a Florencia, que la nombró recién, Álvaro y bueno, David y también a David, estamos a disposición. O sea, es nuestro trabajo, es nuestro placer, a lo que nos dedicamos. Así que nada, para lo que necesiten y lo que podamos colaborar, compartir. Más que colaborar, me gusta la palabra compartir, ¿no? O sea, para lo que podamos compartir con ustedes, para que esto, solamente por las dudas, aclarar que el tema de que seamos un lugar público, recibimos, podemos hacer los estudios en forma gratuita para los lugares públicos, ¿no? O sea, no tenemos una forma por ahora, de poder, absorber todo lo que sea de obra social o privado, pero sí todo lo que sea público. Por ahora digo, estamos tratando de ver cómo lo podemos hacer, pero en principio sería, por la posibilidad de familias que no tengan obras sociales que les cubran o la posibilidad de hacerlo en forma privada. Eh, y yo creo que también es algo que nos debemos, como seres humanos también dentro de la Argentina, el que todos puedan tener acceso a Ya. o sea, por un lado está todo el tema de la difusión, que me parece que lo que están haciendo es maravilloso y está muy bien, pero tenemos que asegurarnos que todas las familias puedan tener acceso al diagnóstico, independientemente de su condición social y de sus posibilidades. Así que en eso estamos como muy atentos, ¿no? O sea, queremos que realmente poder hacerlo. Coincido plenamente en que en la medida no se puede diagnosticar o no se puede acceder a algo que no se conoce, entonces que es fundamental la visualización de la enfermedad, la posibilidad de llegar a enfermeras y a la gente que está, puericultores, no sé, digo, no sé, gente que no necesariamente son solamente los médicos, sino la gente que pueda estar en contacto, educadores, ¿no? O sea, la gente que de repente se encuentran con un niño en la escuela con hiperactividad, porque muchos de estos chicos se los empieza a detectar recién cuando entran a primer grado, o lo que sea, o están durante el jardín muy hiperactivos y no se sabe qué es lo que hay que hacer. Bueno, nada, poder llegar a las escuelas y a los lugares, a los jardines, a los primeros grados, teniendo un poco más de concientización de que si tenemos chicos hiperactivos o lo que sea, también pueden ser fragilidades. Y es muy importante, otra de las cosas que decíamos hoy, es que nosotros desde la genética siempre vemos a la situación como una cosa familiar, ¿no? O sea, más allá de que toda la familia está involucrada en que este niño o niña crezca bien y todo, también es importante el diagnóstico para los casos, lo que nosotros llamamos casos de recurrencia, o para poder ampliar el diagnóstico hacia otros individuos de la familia que quieran saber si tienen riesgo o no tienen riesgo. Para nosotros, generalmente, el núcleo familiar siempre preferimos que todo sea una cosa, una visión que a veces nos cuesta muchas veces desde la idea médica de que se fijen los antecedentes familiares, ¿no? Hoy estábamos hablando de que muchas veces podemos detectar un posible caso de fragilidad del X o un chico que no tiene tantas características, pero empezamos a preguntar si tienen algún abuelo que tuvo ataxia o cosas así. De repente sabemos que hay formas intermedias de esta patología que pueden dar en los adultos una forma de movimientos medio raros, que no es la única, ¿no? Hay muchas cosas. De Parkinson también da. Entonces, bueno, nada, tener un poco esa visión también, ¿no? O sea, de poder llegar con más difusión a lo que es el afectado, pero también a toda su familia y a la posibilidad de, de ver casos familiares y ver cómo los podemos ayudar. Perdón.
Así es, doctora, muchísimas gracias. Muy contenta de poder haber participado. Les quería, por más que yo en este momento soy la cara visible acá, pero bueno, quería dar así como un gran agradecimiento a todo mi equipo de trabajo y al equipo de trabajo que compartimos, porque realmente, generalmente, todo esto es un trabajo compartido, así que nada, no pueden hablar las chicas que presenté al final, pero quiero hacer público mi agradecimiento a todas mis colegas con las que trabajamos diariamente. Muchísimas gracias, doctora Liliana, excelente. Felicidades por todo ese trabajo de equipo y todo ese aporte. Y fundamentalmente, queridas familias del mundo, es una obligación, y hablé al inicio mencionando la palabra de autorresponsabilidad. Queremos cambiar nuestras familias, las sociedades de la autorresponsabilidad. Educarnos para educar, estar bien informados. El conocimiento no puede estar aislado. El conocimiento y los aportes se tienen que difundir para generar esa diferencia de ser yo responsable y aportar en mi familia, aportar en mi sociedad. Y una vez más, entender que una línea diagnóstica no es una sentencia, es un punto fundamental para abordar y prestar el apoyo requerido, y que la condición humana tiene diferentes formas de expresarse y a su vez talentos y potenciar dentro de estos ángulos son elementales, porque la persona que tiene esa condición humana tiene derecho a ser feliz y pleno dentro de esa realidad. Y tener presente esto va a ayudarnos a no tener juicios ni críticas, simplemente a abrazar con amor lo que hay. Hasta un próximo programa, con muchísimo cariño, les mando un gran abrazo y feliz semana. Nos vemos el día viernes. Adiós.